Muy buenos días y bienvenidos a O Cerámica, un programa dedicado al sector azulejero de la provincia de Castellón. Como siempre, comenzamos con un breve resumen de las noticias más destacadas de la semana. Y es que la Generalitat Valenciana ya ha abierto las ayudas de 50 millones de euros en créditos a la empresa cerámica. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado esta semana la puesta en marcha de una nueva línea de ayuda a empresas cerámicas dotada con 50 millones de euros en créditos, que no se tendrán que devolver hasta dentro de 4 años. Esta línea de ayudas estará dirigida a cubrir las necesidades de liquidez más urgentes del sector. Cabe destacar que esta línea de créditos se convoca antes de la aprobación del presupuesto de la Generalitat Valenciana para el próximo ejercicio 2023. Utilizando recursos propios del Instituto Valenciano de Finanzas con la finalidad de que el dinero llegue lo más pronto posible a las empresas. A estos 50 millones se le añadirán 10 millones de euros más para empresas que se dedican a otras actividades como la textil o que hacen también un uso intensivo de la energía. Ximo Puig insiste en la apuesta del Consell por la implementación de energías renovables para generar así la seguridad y capacidad de ser competitivos en el futuro. Esta semana, José Martí y las alcaldesas y alcaldes de los municipios de industria cerámica de la provincia de Castellón han firmado ya el manifiesto Salvem la Cerámica, el cual trata sobre la crisis que está viviendo el principal sector industrial de la provincia de Castellón. El pasado miércoles tuvo lugar en la Diputación de Castellón la firma del manifiesto Salvem la Cerámica, tanto por parte del presidente de la Diputación, José Martí, como también por los 18 representantes de los municipios del clúster cerámico de Castelló y del Pacto por la Ocupación de los Municipios Cerámicos y su área de influencia. Es un documento cuya elaboración ya fue acordada el pasado 14 de noviembre ante la crisis que está viviendo el principal sector industrial de la provincia de Castellón, principalmente a causa del incremento de los costes energéticos. Un texto que tiene como objetivo la aprobación por parte del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana de ayudas contundentes para el sector con la máxima dotación económica posible. El documento también ha sido apoyado por los 4 grupos políticos representados en la Diputación de Castelló: PSPB-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciutatans. Aster se ha reunido en Bruselas con representantes de diferentes instituciones para conocer cuáles son las ayudas que están llegando a otros países como Alemania, Polonia e Italia, y también hacer saber cuál es la situación de la industria cerámica en España. El presidente de Aster, Vicente Nomdedeu, el secretario general, Alberto Echevarría, y la responsable de Comercio y Promoción Exterior de la asociación se han reunido en Bruselas con representantes de instituciones europeas y organismos afincados en esta ciudad para hablar sobre la situación en la que se encuentra en este momento el sector industrial cerámico español y también sobre las medidas y ayudas directas implementadas por otros países miembros como Alemania, Polonia e Italia para mitigar el impacto del aumento de los costes de la energía y así hacer frente a las consecuencias de la crisis energética. El Instituto Tecnológico de la Cerámica trabaja en el proyecto Gaia, el cual avanza en crear entornos industriales sostenibles. El Instituto de Tecnología Cerámica está trabajando en el proyecto Gaia, un estudio que profundiza en los factores clave para garantizar la sostenibilidad en entornos industriales. En el proyecto Gaia se están llevando a cabo 3 líneas de trabajo. Por una parte, contempla la puesta a punto de métodos de medida de contaminantes atmosféricos. Los contaminantes de interés en el estudio son de naturaleza orgánica e inorgánica y tienen su origen en las materias primas utilizadas en las composiciones de baldosas cerámicas. En este momento se está llevando a posición a material particulado en ambientes interiores industriales. La tercera etapa del proyecto se centra en contaminantes relevantes en el aire de ambiente exterior y pretende evaluar su impacto en la calidad del aire. Así, destaca la participación del ITC-AIC en el Plan Nacional de Ozono, donde desarrolla actividades de investigación y evaluación del papel de la industria y su posible relación con dicha problemática. El Instituto Tecnológico de la Cerámica trabaja en el proyecto Oboval, liderado por el Centro Tecnológico de Calzado, con el fin de convertir los huevos rotos en materia prima sostenible para realizar tanto calzado como cerámica, pues la Comunidad Valenciana cuenta con 77 granjas de gallina ponedora que generan unos 2.300 toneladas de huevos rotos al año.
El Centro Tecnológico del Calzado investiga en el marco del proyecto Ovoval cómo transformar los residuos que constituyen los huevos de gallina que se rompen en los centros de embalaje y su conversión en recursos renovables de aplicación en los sectores agroalimentario, cerámico y de calzado de la Comunidad Valenciana. Según el informe El sector de la avicultura en cifras, publicado en julio de 2022 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma productora de huevos con un 9,8% de la producción. Se estima que las 77 granjas de gallina ponedora que hay en la comunidad autónoma generan alrededor de 2.300 toneladas de este subproducto, el cual debe ser gestionado adecuadamente según la normativa vigente. Por ello, el proyecto Ovoval propone una solución integral basada en un modelo de economía circular que permita transformar este biorresiduo en recursos renovables para el desarrollo de bioproductos y biomateriales de alto valor añadido para diversas aplicaciones industriales. Además, los recursos renovables generados contribuirán al desarrollo de nuevos productos sostenibles en el sector del calzado y la cerámica, permitiendo a las empresas valencianas avanzar hacia la descarbonización de los sectores industriales, tal y como establece el Gobierno de España en su hoja de ruta para la neutralidad climática y la Unión Europea para 2050. Muy buenas, ¿qué tal, telespectadores de televisión de Castellón? Una semana más, Juli Burriel, en esta sección de entrevistas personales con personajes, representantes, gente importante de la industria cerámica y de este clúster cerámico, ¿no? Siempre recordar que la industria cerámica no es solo el fabricante del rajolé, sino que hay esmaltes, fritas, maquinaria y una de las patas que en este programa pocas veces hemos tocado, y hoy aprovechando que estoy en la Feria Destaca, pues estoy con la empresa Tolsa. La empresa Tolsa es una empresa que se dedica a la exportación de materias primas, estamos hablando de arcillas. Y Tolsa, ahora estoy acompañado de Rafael González, que es el responsable de minas de la empresa Tolsa. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, un placer estar aquí contigo. Pues muchas gracias, lo mismo digo. La primera pregunta para los espectadores de televisión de Castellón. La empresa Tolsa, ¿quién sois? Porque creo que no sois de Castellón, tenemos la suerte de entrevistar a alguien que no es de Castellón. Sí. Somos una empresa española con una larga tradición en el sector sector minero, producción de materias primas, minerales industriales, con capital propiedad 100% español y con base en Madrid, pero con actividad global. Tenemos divisiones productivas pues, a lo largo del mundo, en países como Senegal, Marruecos, Turquía, Estados Unidos, Argentina, y fábricas transformadoras no solo en España, sino también en países como Inglaterra, Holanda, Francia, y también aquellas en las que hay explotaciones mineras, como pueden ser las que he citado antes, ¿no? Y bueno, pues es una de las empresas clásicas del sector en España. Seréis una empresa ya multinacional. Sí, es una empresa española, pero tiene evidentemente un carácter global, multinacional, sí. En las semanas anteriores estuve entrevistando a Silvia, responsable de Industria de Minas de la Generalitat Valenciana, y hablaba precisamente que una de las charlas que hay en Destaca está centrada en el tema de la circularidad, de esa cercanía de las materias primas. ¿Has visto realmente un importante cambio desde la guerra de Ucrania en la industria cerámica? Sí, bueno, la guerra de Ucrania ha puesto básicamente en contexto la importancia de un suministro seguro y estable de materias primas para muchos sectores, por supuesto para el sector cerámico, que en cierto modo tenía una cierta dependencia de materiales que procedían de otros países, ¿no? Y concretamente uno de ellos, Ucrania. Entonces, claro, ha habido un gran impacto en el sector de la cerámica, pero no solo en el sector de la cerámica, ha sido un poco una revolución en materia de cuestiones relacionadas con minerales. No nos olvidemos que el mismo gas es una materia prima mineral y nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? O sea que eso es un poco el contexto ahora mismo, es un contexto
de cambio, pero como todo contexto de cambio, yo creo que es un contexto también de oportunidad y de que como industria, ya sea la industria cerámica o la industria española en general, se replantee muy bien cómo asegura sus suministros y cómo se puede plantear un futuro para evitar este tipo de riesgos. Es verdad que a lo mejor el telespectador pocas veces tiene la oportunidad de escuchar a un responsable ¿no? de materias primas, ¿no? Es así. ¿Eso por qué es? ¿Por qué, Rafael? Porque, vaya, en fin, en principio sois accesibles. Sí, somos totalmente accesibles, porque realmente en nuestra sociedad hay muy poco conocimiento de lo que es el sector primario, el ciudadano, digamos, en medio no dispone muchas veces de esa información y a lo mejor ha sido el propio sector el que no se la ha dado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el sector primario es fundamental y es el 70% de la industria depende de materias primas minerales, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, más relacionado con lo que es un sector como el sector cerámico, se puede decir que estamos hablando de materias primas minerales que son muy importantes, pero que no es una gran minería, como esta gran minería que se ve, ¿no? La gente piensa en el oro, el cobre, no sé cuántos y tal. Es una minería, primero es una minería mucho más amable, donde prácticamente todo lo que se explota se utiliza, es decir, no hay una gran cantidad de residuos, se reutiliza, se recicla, etcétera, pero al fin y al cabo es un material que sale de la tierra y que tenemos que valorar como el inicio de un proceso que acaba construyendo una industria como es la industria cerámica, que no podría vivir sin minerales, ¿no? Entonces, ¿tenemos mineral suficiente para la industria cerámica y ya en general para la sociedad? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser positivos, pero a la vez tenemos que generar algún mensaje de advertencia. Sí tenemos minerales suficientes, pero tenemos que concienciar a nuestra sociedad de que lo mejor que podemos hacer es explotar esos minerales que tengamos disponibles dentro de nuestro país o dentro de nuestra zona por diversísimas razones, entre ellas que la cercanía tiene un significado ambiental muy importante por menos consumos de transporte, etcétera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por una cuestión puramente económica y de no depender de terceros países que, como hemos visto, se ven implicados en conflictos, muchos otros no son democracias, no podemos depender de ello. Y en la parte un poco de advertencia es que la propia sociedad, nuestras instituciones y tal, tienen que ser conscientes de que lo más adecuado, lo más sostenible y lo mejor desde un punto de vista económico y social es que seamos capaces de aprovechar los recursos que tenemos en nuestro propio territorio, que existen, no son inacabables, pero existen, y muchas veces pues ven barreras en el sentido de que bueno, pues los procedimientos para la apertura de nuevas explotaciones en España pues son largos, tortuosos, lo cual tiene una parte ventajosa en el sentido de que el control es muy alto, pero a veces quizá no acompañan la velocidad del dinamismo de la economía. Volviendo a la Generalitat Valenciana, a la consellera de Industria, hablaba de cifras de periodos de 3 años mínimo. Y estamos hablando probablemente de los casos más favorables, ¿no? O sea, que han hecho muy bien todos los papeles. Sí, ¿no? Y que realmente pues a lo mejor son ampliaciones de explotaciones existentes y tal. Pero nosotros, bueno, siempre pensamos que la realidad todo depende mucho, a lo mejor hay comarcas en las que está mucho más interiorizado, ¿no? Pero hay otras en las que no y a veces nos vamos a décadas, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado proponer ese tipo de desarrollos cuando el mundo va mucho más rápido, ¿no? La empresa Tolsa es un origen toledano, eso es de Toledo, ¿no? Es un origen toledano y empezó comercializando en el año 1957, concretamente estos días, ayer cumplimos nuestro 65 aniversario. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y comenzó aprovechando unas arcillas en Toledo para la clarificación de aceites y vinos. Entonces, pues claro, muchas veces los mostos, etcétera, salen con unos colores y tal, y para los procesos de filtración y clarificación de esos productos. Luego después, dadas las características absorbentes de esos yacimientos, de esas arcillas que salen de esos yacimientos, se desarrolló
ya hace muchos años, ¿no? Pero alrededor de los años 70, 80, desarrolló el mercado de absorbentes que nosotros llamamos de consumo, que son las arenas de gato, fundamentalmente, y de otro tipo de lechos para animales, del cual históricamente somos los líderes europeos, o sea, además con una cuota muy grande, ¿no? Y a partir de ahí surgieron desarrollos de innovación, I+D, etcétera, que nos han llevado a día de hoy a tener un portfolio de productos con más de 100 aplicaciones diferentes de todo tipo, entre ellos aplicaciones en el mundo de la cerámica. Y bueno, eso es una larga trayectoria, 65 años, hay que celebrarlo muy bien. Te quería preguntar, porque erais toledanos, pero ¿cuáles son las zonas de España que destacan que tienen esas materias primas? ¿Y hay solo una arcilla? No, el mundo de las arcillas, dentro de lo que es el mundo de las materias primas y de los minerales es uno de los mundos más complejos. Las arcillas en sí no son un mineral concreto, son un conjunto de muchos minerales y en función de las características que tengan o de los conjuntos de minerales que las conformen, tienen unas propiedades u otras, ¿no? Entonces hay arcillas que son muy absorbentes, arcillas que son menos, arcillas más ligeras, con coloraciones, hay industrias que piden color, otras que piden ligereza, otras que piden... Es decir, el mundo de las arcillas para un profesional del campo e incluso para los estudiantes, ¿no? Porque yo soy muy animador de personas jóvenes que empiezan que no saben un poco qué hacer, que les gusta el tema técnico y tal, el mundo que es muy desconocido, ¿no?, en la sociedad, pero el mundo de las materias primas de arcillas para cerámica, para otras aplicaciones, es un mundo diversísimo, donde yo siempre animo a alumnos de universidad, de instituto, etcétera, a meterse en estas cuestiones, porque, hombre, yo lo digo siempre muy optimista, pero es que tienen la vida asegurada, es que hay muy pocos expertos en estas cosas, sí, o sea que bueno. ¿Cuáles son esas zonas que pueden salir estudiantes para que encuentren trabajo en una empresa? ¿Os hacéis llamar empresas mineras o no? Somos una empresa que tiene actividad minera, pero a la vez somos una empresa tiene actividad, se puede considerar, es una empresa minera, una empresa del sector químico, una empresa incluso del sector de productos de consumo, porque vendemos al final a las cadenas de supermercados en algunos de los productos. Es una empresa, digamos, muy bien diversificada en lo que es en toda la cadena de valor de las materias primas minerales, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de zonas, en primer lugar, lo que nosotros le decimos a los profesionales del sector, sobre todo a la gente joven, es que lo primero que tienen que tener muy bien claro es tener el pasaporte preparado, ¿no? Porque claro, al final, cuando se buscan aplicaciones específicas o materias primas específicas, están donde están. Entonces, hay veces que son sitios, nosotros tenemos actividad minera, pues eso, en Senegal, en Marruecos, en Turquía, que ha sido porque allí es donde se encontraban los yacimientos que cumplían con las características que se esperaba para un futuro y que han sido al final mercado. Aquí en España, pues tenemos cuencas interesantes en general en todo el sur de España, pero hay una zona donde nosotros operamos que es la Sagra, el sur de Madrid, Toledo, norte de Ciudad Real, y luego toda la zona que ya es una realidad en el suministro de materias primas para el sector cerámico, por ejemplo, es toda la zona de Teruel, en general Aragón, norte de la Comunidad Valenciana. España es un país riquísimo en materia de minerales, ya no solo arcillas y solo materiales para cerámica, sino para todo tipo de aplicaciones. España es uno de los 4 o 5 países dentro de la Unión Europea con mayor riqueza de posibilidades para todo tipo de minerales. Tenemos una geología espectacular. A mí lo que más me gusta es que la empresa es 100% española, y es algo que mantenéis empresas españolas aparte. Bueno, en el sector minero en general, que abarca, ya digo, toda la cadena de materias primas minerales, hay subsectores que están mucho más concentrados en grandes multinacionales, como puede ser, por ejemplo, el sector cementero, que no deja de ser un sector de transformación de minerales. Otros sectores que también alguno tiene mucha presencia en la Comunidad Valenciana, como el sector de la roca ornamental, de mármoles, pizarras, etcétera, que también tiene bastante presencia de empresas multinacionales. Y en el sector de los minerales industriales podemos decir que hay un poco una combinación, ¿no? Pero todavía
todavía se conservan grupos empresariales de capital español que han tenido un desarrollo muy importante, ya no solo de internacionalización, sino también tecnológico, lo cual es muy, muy importante. Nosotros somos un ejemplo de ello, y que todavía conservan el carácter español, y un poco, en cierto modo, somos capaces de vender esa marca España desde el punto de vista del valor de la innovación y del valor de las buenas prácticas, etcétera, en otros países, ¿no?, de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en el sector nuestro, en el subsector de materiales para cerámica, arcillas especiales, etcétera, España es un referente mundial y somos unas cuantas empresas. Nosotros somos la más grande, pero ese liderazgo tecnológico es muy español y eso está muy bien. Eso está fantástico. Estamos en la Feria Destaca, que es de innovación. Entonces la pregunta, Rafa, es ¿cuál para ti es el hito en innovación, tanto tecnológico o de otro tipo, hablo de innovación en general, que habéis desarrollado en todo? ¿Cuál es el que te sientes más orgulloso? Pues vamos a ver, nosotros dentro de nuestros procesos nos ha cambiado, dentro de lo que es el desarrollo. A nivel de productos hay muchísimas tecnologías que se han desarrollado en el seno de la empresa y que a día de hoy son una realidad como productos, que han desarrollado, por ejemplo, productos que entran ya, que son arcillas nosotros llamamos micronizados, de un tamaño de partícula tan bajo, que tienen propiedades como nanopartículas, ¿no? Y eso nos ha abierto un campo que a día de hoy ya es una realidad, pero que tiene un futuro impresionante. Luego después, desde un punto de vista más minero, más operativo, el trabajo en exploración geológica con imágenes de radar, el trabajo con drones, todo esto que hace, cuando yo empecé mi carrera profesional, hace aproximadamente 20 años, ni me lo imaginaba. O sea, es decir, a día de hoy es una realidad que vemos que nos cambia la vida y que nos va a seguir cambiando la vida. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, un geólogo que va por una zona de investigación donde se puedan encontrar esos materiales, toma una serie de muestras y tal, pero a día de hoy ya va con unos dispositivos que le dicen, no con un margen de exactitud exacto, pero sí le va indicando unos dispositivos electrónicos que le hacen los análisis en el propio campo para saber dónde están dando, ¿no? Entonces eso que era ciencia ficción, a día de hoy ya es una realidad y las nuevas generaciones lo seguirán haciendo. Y otros, dentro de lo que es el desarrollo de productos más avanzados, ¿no?, a partir de minerales, pues la utilización de técnicas de machine learning, etcétera, que nos ha hecho reciclarnos a muchos y nos ha enseñado que el futuro llega cuando no te lo esperas todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, por lo que he visto también, volviendo a Tolsa y a esa vuestra política, visión, veo que lo que tenéis muy en cuenta en todos sitios es esa proximidad al cliente, ¿no? Por eso lo que dices es inevitable, o sea, eso se produce allí, pero también intentáis que la arcilla esté lo más cerca posible del cliente, entiendo. Bueno, nosotros buscamos materiales muy específicos y lo que intentamos es que los centros de producción sean muy sólidos para tener unas cadenas de suministro muy seguras, cosa que, por ejemplo, ahora mismo hemos visto la importancia que tiene. Y sobre todo, desde el punto de vista minero industrial, lo que intentamos es pertenecer a la comunidad donde estamos, aportar valor real a la comunidad donde estamos, crear ese tejido industrial y social que es fundamental a la hora de pensar que el desarrollo que puede ser beneficioso para una actividad económica es siempre beneficioso localmente, ¿no? Y entonces la creación de toda esa cadena de valor y sobre todo de la introducción de ese valor dentro del terreno y dentro de la sociedad a nivel regional y a nivel local donde uno tiene su actividad es parte de nuestro ADN. Te lo preguntaba porque esto yo lo relaciono bastante a las zonas llamadas que hay que repoblar, la España vaciada, sí. Esas son palabras que a mí no me gustan. Yo vivo en un pueblecito de 30 habitantes. Bueno, entonces a mí me gusta pues eso, decir, oye, pues las zonas en concreto que no tienen una industria, ¿hay alguna posibilidad de que la industria minera
se instale en otros sitios o ya o no? Bueno, la industria minera se instala donde está el recurso. Es decir, nosotros, hay una de las cosas que tenemos, que es que nosotros no elegimos la geología pone el recurso donde está, ¿no? Lo que sí que es cierto es que todo ese desarrollo no se puede hacer a espaldas de la comunidad. Se tiene que hacer, digamos, en consonancia con la comunidad y aportándose valor. Pero sí que es verdad que las ubicaciones concretas son en aquellas donde tienes oportunidad de tener. Pero hay posibilidad de que a lo mejor aparezca una zona que hasta ahora no había ninguna mina y digo, ostras, así. Por supuesto. Vamos a ver, el trabajo de investigación geológica y de investigación geológico-minera en el primer mundo evidentemente está muy avanzado, pero sigue, puedo poner ejemplos palmarios, ¿no? Una de las minas más importantes de cobre, que es un complejo industrial y minero brutal que está cerca de Sevilla, que es Cobre Las Cruces, que pertenece a una gran multinacional canadiense. El hallazgo del descubrimiento se produjo en 1995. Es decir, la geología y el conocimiento geológico todavía tienen mucho que dar. Lo que pasa es que se tienen que dar las condiciones para que pues las empresas que exploramos pues tengamos ese tipo de, si no incentivos, pues ese tipo de facilidades y de feedback por parte de la sociedad y de las administraciones. Quizás hace falta lo que decías al principio, vuelvo al inicio de la conversación y dices, oye, tenemos que hablar un poco más, salir un poco más a los medios, ¿no? Salir un poco más en los medios, hablar más, que se vea que, hombre, que todos los materiales son necesarios, pero es que hay minerías y minerías. La que se hace en el primer mundo, en Europa, está totalmente controlada y ya no hay proyecto que salga adelante si no está basado en principios de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, de residuos cero, etcétera. Y luego, aparte, todo esto tiene que calar a la sociedad y la sociedad lo tiene que ver como algo positivo para una comarca o para una región o para un pueblo, ¿no? O sea, no. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas que hagas a lo largo de los años. Oye, darte las gracias por atendernos y un placer igualmente. Telespectadores de Televisión de Castellón, muchas gracias. Espero que hayan aprendido igual que yo lo que es el mundo de la minería, el mundo de las materias primas con Rafael de la empresa Tosla. Nos vemos la semana que viene.